Bien, y vamos a continuar hablando de soluciones desarrolladas en el Centro Criptológico Nacional en el marco de la detección y las respuestas a ciberamenazas, y entre ellas una actividad fundamental es la que ofrece la solución Reyes. Como saben, Reyes es la herramienta de intercambio de ciberinteligencia desarrollada en el CCN para el análisis y detección de ciberamenazas. Es, en definitiva, la piedra angular de los servicios del CCN. Y Álvaro, el coordinador del equipo de respuestas a incidentes del CCN CERT del CCN, nos presenta hoy la versión 4.0 de Reyes. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Concha. Bueno, pues buenos días a todos. Pues como ya sabéis, solemos siempre cada año en estas jornadas presentaros un poquito las novedades de lo que estamos trabajando con Reyes. Reyes, creo que no hace falta demasiadas presentaciones, es nuestra herramienta de ciberinteligencia, es nuestro repositorio de información, donde tenemos toda la información sobre ciberamenazas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es lo que nos permite, primero, esto ya lo sabéis, como casi todas nuestras soluciones, nace de nuestras propias necesidades. Es importante porque lo usamos nosotros en nuestras investigaciones y, en segundo lugar, porque lo ponemos a vuestra disposición a coste cero para que lo utilicéis y para que vosotros mismos podáis trabajar con la información que ponemos a vuestra disposición a través de ella. Yo hoy, más que hablaros de cuáles son las tripas de Reyes, qué hay por detrás, qué bases de datos, qué feeds de inteligencia estamos añadiendo, os hablaré un poquito de eso, pero lo que quiero enseñaros sobre todo es a qué le podéis sacar vosotros casi sin hacer nada, con muy poquito esfuerzo por vuestra parte, a qué le podéis sacar rendimiento, cómo podéis poner a trabajar toda esta información para vosotros. Os voy a enseñar un poco también la nueva interfaz, esas nuevas funcionalidades que os comento, las herramientas que hay ahí integradas. Voy a hablaros de la ciberinteligencia adaptada, que a algunos de vosotros seguramente os suena porque habéis participado en el piloto. Y, por último, pues un pequeño, ¿no?, el roadmap, la idea que tenemos de cosas a implementar este año. Como sabéis, Reyes es el cerebro de todo nuestro ecosistema de soluciones. ¿De acuerdo? Hemos tenido proyectos con financiación europea para poder integrar Lucía con Reyes, para poder integrar Carmen con Reyes, de tal manera que las investigaciones se puedan llevar a cabo desde otras soluciones sin necesidad de irnos directamente a Reyes. También es el medio por el cual alimentamos todas las sondas, todo el sistema de alerta temprana que os ha contado Ramón, se alimenta gran parte de ello de reglas que vienen de la ciberinteligencia que tenemos en Reyes. Entonces, todo eso lo tenemos orquestado de tal manera que es un sistema vivo que se realimenta constantemente. Nosotros metemos mucha información con estas fuentes de información que os decía, que vamos adquiriendo, pero a raíz de los incidentes que detectamos, de los incidentes que nos notificáis vosotros, de la información que vosotros ponéis en Lucía y en otras herramientas, vamos realimentando todo de tal manera que no es simplemente una base de datos de información que se quedan ahí y pueden caducar o no, ¿vale? Estadísticas. Pues bueno, como sabéis, Reyes tiene distintos componentes. Uno de ellos es el MISP. Tenemos 53.000 eventos, casi 54.000. Hemos dado muchísimos usuarios de alta a principios de este año con todo el tema de la guerra de Ucrania, de cara a esa oleada de ciberataques que se preveía. Bueno, pues abrimos un poco la mano y dimos de alta a muchos organismos de tal manera que pudieran aplicar, lo que os digo, estas herramientas que con muy poco esfuerzo podéis poner a trabajar. Me gustaría llamar también la atención, que os voy a hablar de ello, sobre las listas negras. Tenemos ahora mismo 68 listas negras publicadas. Esto es algo que hemos comprobado que aporta muchísimo valor, ¿vale? Aporta muchísimo valor porque es una información en la que trabajamos mucho y es una información que, con configurarla en vuestros firewall, ya tenéis una pequeña capa de protección que nos puede librar de muchos sustos. En esas listas negras tenemos 3.800.000 IOCs. Que bueno, parecen muchos, ¿no? 3.800.000 parece una barbaridad de información entre hashes, dominios, IPs, pues parece que es muchísimo. Bueno, pues yo os digo que podrían ser 10 veces más, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que dedicamos muchísimo esfuerzo a filtrar toda esa información para que sea información de calidad. Inevitablemente se nos va a colar algún falso positivo, pero lo que os quiero transmitir es que ponemos muchísimo esfuerzo en que esas listas podáis cogerlas y en automático aplicarlas y que no voy a decir que os olvidéis, porque eso es una segunda derivada de la que luego os hablaré, pero que lo podéis aplicar con tranquilidad, ¿vale? Tenemos un proceso interno de chequeo de IOCs, de comprobación con listas blancas propias. Hacemos un procesado de datos bastante largo para que esas listas negras tengan información de calidad,
¿de acuerdo? O sea, es algo que os voy a insistir mucho en ello, porque estamos viendo incidentes en los que parte de la infraestructura de los atacantes está en las listas negras. Es decir, tenemos incidentes que se podían haber evitado, o al menos retrasado, o detectado en una fase temprana, si se hubieran aplicado estas listas negras. Entonces, es una solución que realmente os digo que es algo que, por favor, os pedimos ya que implantéis, ¿de acuerdo? Atributos, pues todo lo que tenéis ahí. Tenemos, lo que os he dicho, una cantidad ingente de información. Todos los feeds que recibimos los procesamos, los que llegan de forma automatizada en feeds integrables se hace automáticamente, los que recibimos en forma de PDF los parseamos para poder volcarlo ahí. En fin, que es algo que está ahí para vosotros, que cuando tengáis necesidad de hacer cualquier tipo de investigación podéis usarlo. Y ya os digo que es lo que nosotros usamos en nuestro día a día. O sea, cuando tenemos que hacer cualquier tipo de investigación, recurrimos a la información que tenemos aquí. ¿Qué pasa con Reyes? Pues que inicialmente era nuestra base de datos. Entonces, bueno, lo pensamos únicamente para compartir información, pero nos hemos dado cuenta que la información por sí misma, ya os lo he dicho, pues está muy bien tenerla, pero hay que saber qué hacer con ella. Entonces, una forma rápida de que saquéis provecho a toda esa información es todo este conjunto de servicios que hemos ido integrando para que podáis explotarlos. Tenemos, ya os lo he dicho, sobre todo las listas negras que podéis ver a la izquierda con la información sobre leaks, todos los IOCs y reglas Yara que tenéis ahí, todo eso está pensado para que no tengáis que hacer vosotros la explotación de Reyes. Es decir, os lo bajáis de Reyes, lo integráis en vuestros sistemas de detección y con eso ya tenéis una cantidad de alertas que, dándoles cariño, pueden llevar a la detección temprana de incidentes. Luego, en la parte de la derecha, tenemos todas las herramientas de análisis. Como os decía, esto ha surgido de nuestra propia necesidad. Nosotros teníamos muchos servicios, consultábamos muchos servicios, pero al final era un infierno tener que estar saltando de pestaña en pestaña buscando la misma IP en 17 sitios distintos. Lo que hacemos ahora con Reyes es agregarlo todo junto y por debajo, de forma transparente para vosotros, se hace la petición y se comprueba la información, el dominio, la IP o el hash contra todos esos servicios que veis ahí, ¿vale? Intentamos ir añadiendo más. De hecho, luego os enseñaré algunos que vamos a añadir este año, que creemos que aportan un poquito más de visibilidad y en algunos casos facilitan el filtrado del ruido. Listas negras. Esto es lo que os he dicho ya y aquí os vamos a insistir, ¿vale? Las listas negras están pensadas para que las descarguéis y las apliquéis en vuestros sistemas de seguridad perimetral. Pero es importante, no es algo que aplico, lo dejo ahí puesto en modo bloqueo y me olvido de ello, ¿no? Cuando haya una alerta de este tipo de listas, hay que investigar, ¿de acuerdo? Si me salta una alerta de Cobalt Strike Beacon, bueno, lo he bloqueado, qué bien, no, me lo han metido. O sea, hay que averiguar cómo demonios ha llegado eso hasta ahí. Y eso ya os digo que estamos viendo muchos incidentes en los que tanto la intrusión inicial como el despliegue de otras etapas de otro tipo de malware, como SystemBC, como Cobalt Strike, estamos viendo que utilizan infraestructura que ya tenemos identificada en listas negras. Entonces, os damos ahora, además, vamos a dedicar un espacio, antes era un pequeño menú de descarga, ahora le hemos ampliado la funcionalidad para que podáis descargar determinado tipo de listas. Os hemos agregado primero por amenaza y luego además por tipo. Tenemos dominios, IPs, hashes, todas esas cosas que podéis integrar en vuestros sistemas. Los intervalos también han cambiado para que podáis tener un control de lo que vais descargando. Si queréis tener un poco un histórico incremental, damos la opción primero de descargar versiones antiguas y también descargar versiones con distinto intervalo temporal. Una opción muy interesante que hemos añadido es el buscador de listas negras, ¿de acuerdo? Nosotros lo hacíamos un poco de forma manual hasta hace poco, cuando teníamos un incidente y teníamos un chorro de logs con muchísimas IPs o dominios, solíamos lo primero machearlo contra las listas negras para saber si eso era actividad que deberíamos seguir mirando o no. Ahora lo hemos integrado en Reyes para que vosotros también lo podáis hacer, ¿de acuerdo? Si en algún momento tenéis alguna duda con alguna alerta, con alguna conexión que veis que sale de vuestra red o alguna conexión entrante y queréis saber si eso está catalogado ya como algo dañino, podéis buscar directamente en el buscador de las listas negras y ahí ya, al menos de un primer vistazo, sabréis si lo hemos identificado o no. Como os decía, tenemos un conjunto bastante amplio de listas para cubrir distintas amenazas. Las que ya tenéis en pantalla, que probablemente los que uséis las listas ya lo conocéis, ransomware, phishing, malware, donde hemos metido todo aquello que no está tan relacionado con el tema del ransomware. Tenemos también nodos de salida Tor, que muchas veces sabéis que los atacantes utilizan nodos Tor, de la red Tor, para poder hacer primero el reconocimiento inicial, para probar si las credenciales de acceso son válidas. Pues bueno, aquí tenéis todas esas listas y, como os decía,
En algunos casos, como por ejemplo en el caso de APTs o de malware específico como Cobalt Strike o Emotet, también tenéis hashes, ¿de acuerdo? Os podéis ir descargando distintos formatos, o sea, distintas hashes para poder implementarlo si queréis desplegarlo en vuestro EDR o en vuestro antivirus corporativo. Vamos a añadir también una que no sale aquí en pantalla, que son los indicadores de baja reputación, ¿de acuerdo? Son aquellas IPs o dominios que no está claro si son claramente dañinos, no están identificados o asociados claramente a algún tipo de amenaza, pero que por distintos factores, como puede ser el proveedor de alojamiento o el AS en el que están, pues que tienen pinta de que tarde o temprano se van a usar para atacarnos. Sobre todo esto es importante que nos deis feedback, ¿de acuerdo? Ya os digo que nosotros ponemos muchísimo esfuerzo en filtrar toda la información, en que la información sea de calidad, pero si se nos cuela algo, de verdad no dudéis en escribirnos un correo o contactarnos por cualquier vía que se os ocurra para que podamos evitar estos problemas, ¿de acuerdo? Es mucho mejor recibir 10 alertas y actuar que no recibir ninguna y bloquear algo que sea crítico para muchísimos organismos. La siguiente herramienta, por así decirlo, de la que os vamos a hablar es la ciberinteligencia adaptada. Esto llevamos ya unos meses con el piloto, lo arrancamos yo creo que coincidiendo un poco con el principio de la guerra de Ucrania. Inicialmente el piloto iba a ser para 50 organismos, luego lo ampliamos a unos 150 aproximadamente. Y bueno, hemos estado trabajando para evitarnos la parte manual. Era un trabajo semi-manual, tenía una parte muy manual, teníamos que pediros los dominios, nos mandabais un Excel, eso había que integrarlo en todos los scripts que teníamos. Y bueno, ahora lo que hemos hecho es tratar de integrarlo para que lo tengáis en Reyes, ¿de acuerdo? A partir de ahora, los organismos, los responsables de seguridad que tengan acceso a Reyes, de los organismos que hayan participado en el piloto, al acceder a Reyes tendrán toda esta información. ¿Qué es la ciberinteligencia adaptada? Pues es un poco dos cosas, ¿vale? Es conocer la superficie de exposición y saber qué brechas de seguridad hay por ahí en las que pueda haber información de vuestros organismos. La superficie de exposición, lo que hacemos es básicamente monitorizar. Nos dais vuestro rango de IPs, que por favor dadnos rangos de IPs, que en algún caso nos habéis dado 2 IPs y luego tenéis igual casi un /24. Entonces, es bueno que nos deis toda la información, ¿de acuerdo? Monitorizamos esos rangos de IPs, hacemos resolución inversa, vemos los dominios, vemos qué puertos hay expuestos, vemos todo aquello relacionado con vuestra infraestructura de forma pasiva, ¿de acuerdo? Para saber qué vulnerabilidades tenéis ahí expuestas. También hacemos monitorización de dominios similares. Si se registra de repente un dominio que simula ser, por ejemplo, el de la FNMT, pues nos llegaría una alerta y a vosotros os saldría esa información en Reyes también. ¿Vale? Vamos a trabajar para que esa información os llegue además, no solo os aparezca en Reyes, sino que os salte algún tipo de alerta por correo o dentro de la propia herramienta. ¿Qué más hacemos? Toda la parte de brechas y leaks de información. Esto es importantísimo. Ya sabéis que todo el tema del ransomware, por lo que vemos desde hace 1 año y medio, 2 años, en el 90% de las veces el vector de entrada es credenciales comprometidas. Credenciales comprometidas que se venden y se compran constantemente en el mercado negro o directamente credenciales que ha habido una filtración de información de una base de datos y como los usuarios utilizan contraseñas, pues blanco y en botella, el atacante lo prueba y se cuela hasta la cocina. Entonces, de verdad, es importante que hagáis seguimiento de esto. Hemos integrado varios servicios y os hemos dado acceso al panel de control del propio servicio, pero también os lo vamos a poner en Reyes, creo que algunos de ellos ya están en Reyes, para que cuando vuestro personal de seguridad acceda a Reyes lo pueda ver y podáis hacer seguimiento de este tipo de alertas. ¿Qué herramientas son estas? Bueno, antes de nada, esto es lo que han recibido algunos de los organismos del piloto. Se preparó un HTML dinámico que cargaba toda esa información y os iba presentando todo. Un poco esta es la información que os damos, ¿de acuerdo? Credenciales que tenéis a la venta, si tenéis algún servicio expuesto vulnerable y se ofrece una tabla con todas las vulnerabilidades identificadas, los dominios, las IPs que tenéis expuestas, el número de puertos expuestos en la organización, en qué brechas de seguridad aparece información, lo tenemos aquí, de vuestros usuarios y todas las vulnerabilidades asociadas. ¿De acuerdo? Esto es una foto del momento en el que lo hemos hecho. ¿De acuerdo? La idea no lo vamos a hacer todo el rato, no es algo que se haga a diario, no es algo que se vaya a hacer bajo demanda. Iremos dándole cierta periodicidad, pero lo que sí que os pedimos es que con esta información actuéis, ¿de acuerdo? De tal manera que si tengo 10 vulnerabilidades y tengo 7 críticas, pues sobre eso hay que actuar, ¿de acuerdo? No conviene dejar todo eso porque al final todo esto simula un poquito la fase previa que podría hacer un atacante. ¿De acuerdo? Los atacantes hacen escaneos,
como os he dicho, pueden hacerlo con la Rector, con VPS, como mejor les venga, pero hacen básicamente lo mismo, ¿vale? Intentan ver, quiero entrar aquí, voy a ver qué puertas me ofrecen y por dónde me puedo colar. Entonces, la idea es que vosotros, sobre esta información que os llega, trabajéis. Como os decía, esto lo vamos a integrar en Reyes, porque todo esto es un poco manual, es un poco tedioso, llega por correo, no es fácil integrar, no es fácil probablemente que varias personas accedan a la información. Entonces, la idea de esto es poner a vuestra disposición esta información en Reyes y periódicamente ir actualizándola. De la parte de leaks, ¿qué herramientas tenemos? Pues os las muestro aquí en pantalla. En primer lugar tenemos Java Inbound. Ya sabéis que llegamos a un acuerdo con la empresa hace unos años para que monitorizara dominios de la administración. Y bueno, a cada uno de vosotros os saldrá vuestro dominio. Esto es nuestra vista, donde tenemos todos los dominios que estamos monitorizando. Luego os enseñaré qué nos permite hacer esta vista de Reyes. Y bueno, tenemos ahí, pues ya sabéis, ¿no? Java Inbound, de todos esos leaks que se van publicando, de distintas bases de datos de sitios web que se van filtrando, pues esta página web lo recoge y cuando damos de alta un dominio nos puede avisar si hay alguna cuenta de correo asociada a nuestro dominio en ese leak. Aquí la información que da, pues el dominio, por ejemplo, de DIF aparece en una brecha y hay 4 emails identificados dentro de esa brecha de seguridad. Todo esto luego os lo enseñaré, pero bueno, da información de qué cuentas, en el caso de que exista, qué cuentas de correo están involucradas, de tal manera que podamos, al menos, ya sabemos que los usuarios tienden a hacerlo, pues podamos cambiar la contraseña, ponerle un doble factor o algo así. Trillion. Este es otro servicio que adquirimos hace un tiempo y hemos tenido que trabajar mucho con la empresa para que nos dé todo el nivel de servicio que nosotros le pedíamos. Inicialmente servía para monitorizar un dominio. Tú te dabas de alta, este es mi dominio, y te permitía monitorizarlo. Lo que hemos hecho nosotros, hemos llegado a un acuerdo con ellos y nos están haciendo desarrollos ad hoc para poder daros servicio a vosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es un servicio multinivel, de tal manera que nosotros tenemos la vista agregada desde arriba de todos los dominios de la administración, todos los organismos que hemos dado de alta, pero vosotros tenéis vuestra vista particular de vuestro nivel de competencia y si tuvierais entidades por debajo también creo que podríais ver ese nivel. ¿Qué información nos da Trillion? Pues nos identifica en primer lugar en qué brecha de seguridad se ha publicado. Aquí tenemos ejemplos como Adobe o Last.fm. Nos dice el email, por supuesto, el dominio al que está asociado esa brecha de seguridad y luego aquí en la derecha, debajo de donde pone todas estas columnas de aquí, tenía que meter el pantallazo en pantalla y no he podido poner el texto, pero bueno, nos dice si la contraseña está disponible, si la contraseña está descifrada y, esto es importante también, si la contraseña está repetida en otras brechas. Ya os he dicho que esto es el día a día de la mayoría de los usuarios. Entonces, esta información, como os digo, es muy importante que le hagáis seguimiento. ¿De acuerdo? Es simplemente algo que no supone mucho esfuerzo, es entrar aquí, analizarlo, ver qué cuentas de correo de mi organización están expuestas y tomar medidas sobre esos usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de hecho, si lo veis aquí, están marcadas como críticas aquellas en las que la contraseña está disponible y además está descifrada. ¿Por qué? Porque ya es acceso directo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una información que es aparentemente, ¿no? Pues, oye, son filtraciones de bases de datos de servicios que nada tienen que ver con nosotros, pero pueden ser perfectamente una vía de entrada a nuestras organizaciones. Cifras de Trillion. Bueno, pues actualmente tenemos 165 organismos dados de alta. El último año hemos dado de alta 96. Ya os digo que esto, hablándolo con la empresa, requiere siempre un desarrollo extra. Era una empresa pequeñita, la han adquirido ahora una empresa más grande. Pero bueno, todo aquello que le pedimos son muy diligentes, intentan satisfacer nuestras necesidades, pero lleva un coste asociado, ¿de acuerdo? Cada vez que nos llega una nueva petición de yo quiero tener visibilidad de esto, pero de esto no, quiero que mis usuarios accedan solo a la información de su organismo, pero que no vean lo que sea, todo eso lleva un coste de desarrollo bastante importante. Pues bueno, nos estamos apañando por ahora con los fondos que tenemos, pero dado que esto va a ser un proyecto con el que pretendemos cubrir muchos más organismos, la superficie de exposición la queremos ampliar a prácticamente toda la AGE, pues todo esto va a suponer un coste importante para el cual va a hacer falta aportar fondos de forma anual. Usuarios, pues tenemos 302 usuarios. Estos usuarios pueden acceder al panel de control, ¿de acuerdo? No solo lo pueden ver en Reyes, sino que pueden acceder al panel de control de Trillion en la propia aplicación y gestionar ahí las alertas, marcarlas como resueltas, marcarlas como vistas, pueden trabajar directamente con la información. El último año, como podéis ver, hemos tenido un alta importante, porque a raíz de empezar a notificar este tipo de alertas,
pues consideramos que aportaba más valor si el propio organismo podía gestionarlo. Entonces empezamos a dar de alta usuarios para que pudieran gestionar directamente esas alertas, configurar el correo electrónico, etc. Brechas únicas, pues acumuladas con los dominios de la administración que tenemos monitorizados hay 1.506 y en el último año 72. ¿Esto de brechas únicas qué quiere decir? Bueno, pues que al final sabéis que todo el tema de las credenciales se van filtrando periódicamente y aparecen de repente paquetes que acumulan varias. Aparece una superfiltración de 80 gigas de credenciales. Bueno, pues resulta que contiene la de LinkedIn de 2013, la de Adobe de 2015 y es un poco un paquete agregado. Bueno, pues con Trillion además no solo nos dice, oye, tu correo sale en 17 sitios, sino que Trillion nos dice, oye, no, es una única filtración, pero que se ha repetido varias veces. Otra herramienta, Darkbeast. ¿De acuerdo? Darkbeast, ¿qué es lo que nos permite saber? Nos permite saber qué credenciales se están vendiendo en estos foros underground, que os digo, en estos foros del mercado negro, donde las compran los atacantes para colarse. Aquí no he tapado el dominio porque es nuestro, son nuestras vergüenzas, y bueno, no es que sea gran cosa, ¿de acuerdo? Son básicamente del portal, de Atenea y de herramientas que, bueno, por ejemplo, los de Atenea estaría bien saber quiénes son, porque si les han trufado con un Redline Stealer y están en Atenea, algo ha fallado. Mucho no han aprendido, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos la información de qué tipo de malware. A la derecha vemos el malware con el que le están quitando las credenciales. Podemos ver incluso el sistema operativo que reporta el malware, la fecha en la que se ha puesto a la venta las credenciales y la fecha en la que se ha añadido aquí al servicio. ¿De acuerdo? Esto, una vez más, nos permite saber de nuestra superficie de exposición, de aquellos servicios que ofrecemos al resto del mundo, qué credenciales se están moviendo. También es interesante, que no lo he comentado, la columna del precio. Cuando podemos ver aquí el precio que se está pidiendo o por el que se han vendido esas credenciales para que veáis lo barato que resulta. Ya os hemos comentado en alguna otra ocasión que en estos incidentes gordos de ransomware muy mediáticos que ha habido, al atacante le ha costado $11 o $14 adquirir esas credenciales con las que luego se ha metido en la red y ha hecho un destrozo importante. Pues bueno, que esta información, lo que os insisto mucho, que esta información de verdad hay que darle cariño y hay que actuar sobre todo lo que tenemos aquí, porque si no es prácticamente imposible evitar que se nos cuelen. ¿Qué vamos a hacer con la ciberinteligencia adaptada? Pues, como os he dicho antes, vamos a intentar poner servicios de alertas. Está muy bien que lo tengáis en Reyes, pero todos sabemos que muchas veces en el día a día no hacemos las mismas tareas una y otra vez. Entonces, vamos a tratar de incluir un servicio de alertas de tal manera que cada vez que entréis a Reyes o incluso en alguna ocasión os llegue por correo, podéis tener ahí un histórico de alertas para saber de aquello que os compete qué cosas se están poniendo a la venta o qué nuevos servicios vulnerables tenéis. Como os decía, los que han participado en el prototipo lo van a empezar a ver en Reyes en cuanto publiquemos la versión 4 de Reyes. Y bueno, de cara a futuro también vamos a ampliar las funcionalidades. La idea es mostrar todos los servicios vulnerables que tenéis y bueno, lo que os he dicho en todo momento, que tengáis la mayor información posible para poder protegeros mejor. Esto os lo comentaré luego, pero al final la última línea de defensa de vuestros organismos sois vosotros. Nosotros os ayudamos, ponemos herramientas, os damos toda la información que tenemos, la ponemos a vuestra disposición, pero necesitamos que vosotros hagáis vuestro trabajo también, ¿vale? Que no digo que no lo hagáis, pero que con esto lo podéis hacer mejor, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando haya cualquier tipo de problema en vuestra red, los primeros en saberlo seáis vosotros. Y luego ya, si hace falta, nos avisáis, nos pedís ayuda y nosotros vamos para allá. Herramientas que vamos a incluir este año, ya os he comentado Trillion y Darkbeast, también tenemos Leakix y Intelligence. Leakix es un servicio que es un poco de todo. Nos publica vulnerabilidades, nos informa también si hay alguna web shell instalada en algún servidor, nos informa de venta de credenciales. Es un poquito un cajón desastre donde nos va llegando información sobre vuestros organismos y esa información os la vamos notificando, ¿de acuerdo? Seguramente muchas de las notificaciones que habéis recibido este año vienen de este servicio. Lo que vamos a hacer ahora es poner esa información también a vuestra disposición en Reyes. Como os decía, Darkbeast y Trillion ya están integrados, ya eso lo podéis ver en Reyes. Fuentes de información. Esto, como os decía, son las tripas, ¿de acuerdo? Todo lo que os he contado de listas negras, de superficie y exposición, lo alimentamos con esto. Que bueno, esto en el fondo,
como esto lo que hay por debajo, a la mayoría yo creo que os da un poco igual, pero que veáis que no paramos de buscar fuentes de información para lo que os decía, que todos esos casi 4 millones de IOCs, por ejemplo, que tenemos en listas negras, sean de la mayor calidad posible. Hemos integrado Malware Bazaar de abus.ch, que es una base de datos brutal de libre acceso, de muestras de malware, de hashes de malware, lo tienen todo muy bien tagueado, clasificado. Entonces, si tenéis en algún caso una duda, ya sabéis, nuestra postura siempre nunca subir muestras a repositorios públicos, pero a través de Reyes podéis buscarlo tanto en Virus Total como en Malware Bazaar. Hemos incluido también el feed de información del CERT italiano para las administraciones públicas. Esto, ya os digo, nuestra colaboración con otros CERTs redunda normalmente y tiene que redundar en que intercambiemos información de calidad y, bueno, es lo que estamos haciendo, la ponemos también a vuestra disposición. Y todo lo demás que veis ahí como Deep End Research, Rescue, ThreatFox, ThreatView, TweetFeed, es toda información sobre amenazas, ransomware, botnets, otro tipo de malware que constantemente se está compartiendo y nosotros integramos para poder hacer ese filtrado y dar información de calidad. También tenemos el listado de IP sospechosas que ve Rediris en todos sus firewall perimetrales, que lo estamos integrando también ahí para que, bueno, lo que os he dicho, cuando hagáis una búsqueda en Reyes y tenéis alguna duda con algún indicador, que lo tengáis ahí también a vuestra disposición. ¿Qué nuevos feeds vamos a integrar? Pues vamos a integrar distintos servicios, distintos feeds. Hay algunos muy interesantes. Vamos a integrar un servicio que es Grey Noise, que lo que hace es te ayuda un poco a filtrar, ¿de acuerdo? Todo ese ruido que hay en Internet de escáneres que están permanentemente buscando vulnerabilidades, puertos abiertos y haciendo ese barrido en nuestra superficie de exposición. Lo vamos a incluir para que, ya os digo, nosotros lo utilizamos constantemente cuando tenemos un chorro de IPs de unos logs y queremos quitar un poco todo ese ruido de Internet, pues lo podemos filtrar contra esto. Vamos a incluir también toda la información de ciberinteligencia de Intel 471. Es una empresa que hace muy buenos seguimientos de botnets, del tema de la darknet, de venta de credenciales, de temas de ransomware. Lo vamos a integrar también ahí. Vamos a integrar Spurious, que nosotros lo usamos mucho también para cuando hay esas IPs que os digo que son un poco sospechosas, nos dan muy buena información sobre si son nodos de salida VPN o de la red Tor. Todo eso lo vamos a tener también integrado ya en Reyes para que cuando busquéis vosotros podáis tener esa información. Y luego ya cosas más conocidas como toda la telemetría o la ciberinteligencia de Kaspersky, informes y ciberinteligencia de CrowdStrike, que es una de las empresas punteras del sector de la ciberseguridad, y todo el feed de información de Shadow Server. Todo esto, como digo, lo vamos a ir integrando durante este año y lo ponemos a vuestra disposición para, insisto, que lo utilicéis. Que lo utilicéis, pero no en modo fire and forget, pongo las listas negras y me olvido. Insisto, hay que mirar esas alertas, ¿vale? Si tenéis dudas, os podéis consultar, podéis buscarlo en Reyes, podéis saber de dónde viene eso, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que todo esto que está por debajo de Reyes, que son un poco toda la información que ponemos, que vosotros la podéis explotar de una forma mucho más útil para vosotros. ¿Y el roadmap de Reyes para este año? Pues es que ya os lo he contado, es ir integrando estos feeds, es aumentar el servicio de superficie de exposición. Es muy importante vuestro feedback también en el tema de la superficie de exposición. Ha sido muy positivo hasta ahora, pero también ha sido muy interesante cuando nos habéis dicho, oye, pues esto que me ponéis aquí no entiendo muy bien qué me aporta, no entiendo muy bien cómo trabajar con esta información. Todo eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Para nosotros. Porque para nosotros igual es muy evidente que te ponga un cuadro con todas las vulnerabilidades, pero igual alguien que lo recibe dice, bueno, ¿y ahora con esto qué hago? Bueno, pues, insisto, es muy importante vuestro feedback. Tenéis las direcciones de correo de Reyes para escribirnos y cualquier duda, consulta, sugerencia que tengáis, estamos abiertos siempre a que lo utilicéis, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora voy a pasar a enseñaros, otra vez momento demo, nos la jugamos, la nueva interfaz que tenéis aquí. Y esto es un poco lo que os quería contar. Tenemos aquí las listas negras, lo hemos incluido como un apartado. Tenemos aquí todas estas listas que os decía, clasificadas por la amenaza, y nos da la opción de descargarnos todos los indicadores de compromiso, solo los dominios, solo las IPs, los hashes, las URLs. Tenemos todas esas opciones a la hora de trabajar con los distintos tipos de amenazas. También podemos recurrir al histórico, porque estas listas, como os digo, no son listas que vamos metiendo información, van creciendo sin edie y ahí se quedan. Tratamos de limpiarlas, tratamos de, pues oye, infraestructura que utilizaba gente de Conti hace 3 meses que ya no utiliza, pues obviamente lo vamos a quitar de ahí para no sobrecargar los sistemas.
Entonces, también, si estáis viendo, analizando algún incidente o simplemente haciendo un pequeño análisis de qué ha pasado en vuestra red en los últimos meses y tenéis IPs sospechosas, pero no están en la lista negra que tenéis implementada ahora, podéis descargaros el histórico y podéis buscar si en algún momento o en la fecha en la que habéis visto actividad estaban ahí incluidas. ¿Qué más tenemos aquí? La monitorización. Esto es todo lo que os comentaba de los servicios, ¿vale? Tenemos Java Inbound, Trillion, Darkbeast y todo lo asociado en Reyes. Esto es interesante, como os decía, porque aquí nos indica las brechas en las que se ha publicado y el número de emails publicados. Pues, por ejemplo, podemos coger, yo qué sé, pues este de aquí, de Aragón.es, y nos dice que hay 2 filtraciones de seguridad, una de ellas a raíz del compromiso de DivX Subtitles, ¿no? Que era una web de estas donde la gente subía subtítulos para todas las películas y series que nos descargábamos allá por, no sé, comienzos de los 2000, ¿no? Bueno, pues a alguien se ha registrado con un dominio de Aragón.es, esa base de datos unos años después se ha hecho pública porque han comprometido la red de la página web y han volcado todos los usuarios y eso se ha publicado ahí. Y también nos dice que en una filtración enorme que hubo MGM 2022, pues ahí también se han filtrado las credenciales, ¿de acuerdo? De este dominio. Es decir, cuando nos metamos aquí vosotros en vuestra propia organización, lo que veréis es esto mismo, ¿de acuerdo? Y ya no lo voy a hacer aquí, obviamente, para que no salga en pantalla, pero si yo pinchara en cada una de las brechas, tendría el listado de cuentas de correo que han aparecido comprometidas. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, el tema de las listas negras es interesante porque si buscamos, por ejemplo, alguna amenaza que tengamos por ahí, mira, una que están usando mucho ahora, que es SystemBC. Perdón, me la he liado aquí, esto no es. Si es SystemBC, si buscamos SystemBC para ver qué nos devuelve Reyes, y nos vamos a lo que hay en fuentes abiertas, por ejemplo. Sabéis que hoy en día muchísima información se comparte por parte de investigadores en Twitter, pues hacemos seguimiento de esa fuente de información para tratar de detectar esas IPs. Pues mirad, por ejemplo, lo que os decía antes, abuse.ch ha publicado hace poco un dominio de SystemBC, pues, por ejemplo, esta IP, si nos vamos ahora a las listas negras y queremos saber, porque hemos visto en nuestros logs de seguridad perimetral que hay contactos con esa IP, pues si lo buscamos en listas negras, lo que nos va a decir es que efectivamente está en listas negras. Obviamente es un indicador de tipo IP versión 4, la fuente de esta información es Threadfox y nos dice que está en la red de botnet. Es decir, si yo me bajara el listado de IPs de botnet, esta IP estaría incluida ahí, ¿vale? Es decir, es una forma muy fácil cuando veis actividad sospechosa de comprobar si ya está en nuestras listas negras o no. Una vez más, de verdad, usad esto, por favor. Es algo muy sencillo. Sé que la automatización ahora mismo no está tan lograda porque requiere hacer una serie de peticiones con el certificado y con el API Key, pero bueno, estamos trabajando para que sea accesible vía usuario y contraseña, que es algo que nos estáis pidiendo muchos para poder integrarlo en firewalls ya de nueva generación que permiten definir un feed con usuario y contraseña y ya lo vais bajando. ¿De acuerdo? Estamos trabajando para poder hacerlo mucho más accesible y que tengáis que hacer incluso menos trabajo para tenerlo integrado en vuestros sistemas. Pues bueno, esto es un poco lo que os queríamos enseñar de Reyes. La interfaz nueva, veis que nos sigue ofreciendo más o menos lo mismo. Los cuadros de mando que tenemos aquí, todo el tema de actualidad de noticias lo hemos puesto de una forma un poco más legible. Los últimos tweets que vamos monitorizando relativos a ciberseguridad. Aquí tenemos al jefe dando la charla de esta mañana. Bueno, esta es la de ayer. Y bueno, lo que ya os he dicho, todo esto es la información con la que nosotros trabajamos. Vosotros también podéis trabajar con ella, entonces os animamos a que seáis muy activos en Reyes, que busquéis muchas cosas y que intentéis trabajar codo a codo con nosotros. Ya os he dicho que la primera o última, según lo miremos, línea de defensa sois vosotros, entonces cuanto mejor hagáis vosotros vuestro trabajo, mejor haremos nosotros el nuestro, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad os animo a que explotéis todas estas herramientas que ponemos a vuestra disposición para poder proteger mejor vuestras organizaciones. Y con esto, nada más. Si tenéis alguna pregunta de algún servicio, alguna funcionalidad de Reyes que os podamos contestar. ¿Pregunta? A ver. Vale, bien, Álvaro. Pero una curiosidad. Bueno, has estado explicando que las listas negras
ahora mismo se están cargando de forma manual, entonces, entendemos, todavía no está del todo automatizado. Está automatizado, en cierta medida, la descarga. La descarga sí que en el manual de Reyes ahí están los comandos específicos que hay que ejecutar para descargar. Pero la carga de información. La carga de información, eso ya depende de la tecnología de cada organismo. Eso ya, la mayoría de los firewalls permiten cargar listados como ficheros de texto, pero todavía tenemos que trabajar en ponerlo en forma de feed que puedan atacar directamente. ¿Y es posible automatizar esta descarga y aplicarla, por ejemplo, en un FortiGate? Esa es una de las peticiones que nos han hecho mucho precisamente para acceder con usuario y contraseña. La parte de automatizarlo, pues puedes automatizar el script. De hecho, en el manual de Reyes hay dos comandos. Uno primero para consultar si hay alguna lista actualizada y luego otro para descargarla. Se podría automatizar en cada organismo tendría que hacer internamente en función de su tecnología para automatizar esa consulta, la descarga y la posterior carga en el dispositivo correspondiente. ¿Hay alguna otra duda? Mejoras y funcionalidades. ¿Cómo y cuándo se integrará Trillium en Reyes? Trillium ya está integrado. Trillium desde hace un tiempo me parece que ya sale disponible en la versión actual de Reyes, la que está publicada. No recuerdo muy bien en qué pestaña era. Creo que era, no sé si era también leaks o monitorización, pero ahí ya tenéis la información de Trillium, ahí está disponible. Y además los usuarios de los organismos que están monitorizados en Trillium tienen acceso al panel de control de la propia aplicación, del propio Trillium. Entonces pueden ir directamente a la web de Trillium y ahí consultar todas sus filtraciones publicadas. ¿Nos puedes recordar cómo darse de alta en Reyes, que nos preguntan también mucho? El acceso a Reyes, abrimos un poco la mano con el tema de Ucrania, pero el acceso a Reyes está limitado, en teoría, básicamente ahora mismo lo que queremos promover es para los SOCs de los centros de operaciones de ciberseguridad. Históricamente ha sido condición indispensable la adhesión al SAT o tener una instancia de Lucía federada para notificar los incidentes. Entonces, bueno, aunque creo que hemos ampliado bastante el número de usuarios, la idea es que con los fondos que va a haber ahora para el tema de los SOCs, que casi todos los niveles de la Administración dispongan de un centro de operaciones de ciberseguridad y con eso irá parejo el acceso a Reyes.